Hola, ¿cómo están? Esta es la última columna del año de Educación Digital. La idea es conversar un poco sobre los distintos entrevistados que hubo y los distintos temas tratados a lo largo del año para hacer un resumen final que va a girar en cuanto a los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los que fija el Ministerio de Educación de la Nación, aprobados por el Consejo Federal, que integran todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires, donde se fijan los lineamientos generales para toda la educación del país. Para eso fui entrevistando a distintos colegas y distintas colegas, siempre sobre el tema de educación y tecnologías. Así que me gustaría empezar con algunos testimonios. Por ejemplo, la profesora Victoria Córdoba, tuvimos una conversación sobre robótica en educación y no es casualidad que haya elegido el título Robótica libre de humo. Así que seleccioné estos minutos para que ustedes escuchen también. ¿A vos qué te pareció la experiencia de trabajar de manera transversal en todas las áreas? Porque no había un espacio específico. Claro, Es lo que estás contando, que te tenías que acomodar a lo que la escuela te ofrecía. Claro, sí, al no tener un espacio propio, la teoría para trabajar como pareja pedagógica está perfecto, pero en la realidad, por ejemplo, ya los mismos talleres que estaban en la plataforma de Edu Robótica no se correspondían a lo que estaba dando la maestra en su diseño curricular, en su plan de clase. Entonces se daba que nosotros teníamos que dar un taller que por ahí no tenía nada que ver con lo que estaban trabajando los chicos. Claro. Las maestras podían tener toda la buena voluntad, pero a veces quedaba como medio colgado el taller, siendo brutalmente sincera. Si llegaba a haber un feriado, después encima tenías que retomar Claro. y los chicos con la maestra siguieron por su cuenta, digamos, con otras experiencias. Claro, con otro tema totalmente distinto. Se vio, por ejemplo, con una maestra que leyeron Don Quijote y que había una actividad para hacer con el kit El Molino de Don Quijote. Pero ese era un caso entre los 11 colegios. Y viéndolo desde el lado informático, había, me parece que no, pero bueno, te lo tengo que preguntar porque es tu experiencia, ¿alguna continuidad o tenía forma de evaluar? ¿Había alguna evaluación de qué aprendían? Sí. Lo mencioné justo en esto que escribí en el testimonio, que tuve que parar un poco de pensar tanto en programación, pensamiento computacional y electrónica, porque se daba que los chicos tenían las netbooks y no sabían qué hacer con los archivos, cómo crear una carpeta, cómo guardarlo. Había una parte que, por ejemplo, tenían que escribir un cuento y ese cuento después programarlo por Scratch. Y para ellos era una experiencia ya usar el procesador de texto. Entonces es como que faltaban muchas cosas antes de pensar en robótica y pensamiento computacional. Desde yo te preguntaba, yo te decía si había algún tipo de evaluación. En realidad, al ser así como una experiencia externa, no sé, la maestra lo tenía en cuenta para las calificaciones o era como un taller extra clase, digamos, de... La maestra lo podía tener en cuenta para la nota de la clase, como para decir, bueno, chicos, trabajemos también en robótica, porque esto lleva la nota de lengua o la nota de matemática o de naturales, según el espacio que nos compartían. Pero no, nosotros no teníamos herramientas de evaluación. Y la maestra, por lógica, no evaluaba conocimientos informáticos. No, porque tampoco ella los tenía. Las maestras se capacitaban junto a nosotros y a los chicos, prácticamente, en los talleres de robótica. Continúo ahora con la entrevista realizada a Mariana Maggio, donde me pareció muy importante, ya que ella no es de computación ni de informática, que dejara claro que es una discusión que hay que tener de dónde van a salir las horas para crear el espacio curricular para la informática como materia. Vamos a escucharla.
Bueno, no solamente estoy al tanto de las propuestas de ADICRA, Gustavo, sino como sabes, soy fan de ADICRA y me parece que es central pensar en la formación en informática como disciplina. Digo, ahí siguiendo las enseñanzas de la maestra Susana Muraro desde hace tantos años, creo que hoy hay que pensarlo en términos de las ciencias de la computación y bueno, el desafío de nuevo es ponerlo en la agenda de las políticas como prioridad, trabajarlo desde la perspectiva de la formación docente, poder crear los cargos que se necesitan, ¿no? Para que esto suceda, con consensos que van a tener que ser muy fuertes a nivel nacional. Entiendo que en el ámbito del Consejo Federal de Educación, digo, no es la posición más, más simpática, pero creo que cuando uno tiene que poder, tiene que incorporar campos al currículum, necesariamente tiene que reducir la carga de otros y esas son decisiones que no son sencillas, pero creo que podernos, poder darlas y poder hacer las negociaciones que hagan falta. Acá, digo, Alicia de Alba en sus magistrales definiciones acerca del currículum lo definió hace muchísimo tiempo como una síntesis de intereses que están en contraposición, ¿sí? Donde hay algunos que son hegemónicos y otros que no lo son. Bueno, creo que acá hay que generar como una recomposición que es en ese plano. Tenemos que poder pensar a futuro y decir, bueno, cuáles son las disciplinas que son centrales para poder tener una inclusión plena en los niveles superiores del sistema educativo, en la construcción del conocimiento, en la vida laboral. Me parece que tenemos que poder luego, con las debidas negociaciones, hacer las inversiones que corresponda a partir de las definiciones de política que se necesitan para que este proyecto vaya adelante. Creo que el trabajo que viene haciendo ADICRA en la figura de nuestras queridas y queridos profes de informática es casi una gesta heroica en un punto. Y me parece que, a diferencia de otras peleas, ¿no? Las condiciones van ayudando a que esto que en un momento fue una visión, una perspectiva de largo plazo, bueno, hoy cada vez más se vaya volviendo una realidad de la que no se puede escapar, de la que cae por su propio peso. Entonces, ADICRA tiene todo mi reconocimiento y por haber tenido esta visión y por haber dado esta pelea, por seguir dándola hasta que bueno, vayan plasmando esas negociaciones y esos consensos que hacen falta cada vez que uno define una política, en este plano o en otro. Como dice Mariana, es una discusión o un debate que puede parecer antipático, pero la currícula no es flexible. Los chicos y las chicas no pueden estar todo el día, las 24 horas adentro de una escuela. Así que es uno de los temas que tienen que ir a debate. Y precisamente en la entrevista a Laura Marés, que es la gerenta general del portal Educar del Ministerio de Educación, pude seguir avanzando con este tema del debate y del lugar para la informática como materia. Vamos a escucharla. Estoy totalmente de acuerdo con la implementación de informática como disciplina. Entiendo que requiere un tiempo de discusión y de acuerdos federales, de acuerdo entre las distintas partes, de qué debería incluir esa disciplina. Y un obstáculo muy grande siempre es la formación docente, la cantidad de docentes que necesitas formados en la disciplina y en la didáctica de esta disciplina para poder llevarlo a cabo y que no se quede solo en palabras. En la misma línea, después tuve el gusto de entrevistar al director del INET, Diego Golombek, donde también hablamos sobre la posibilidad del debate,
para la incorporación de la informática en todas las escuelas del país. Conozco las propuestas de ADICRA, ¿sí? la de el hashtag informática como materia, realmente es una buena campaña, es un buen lobby. Me parece que tenemos que considerar al mundo en toda su complejidad, porque esto va a implicar nuevos docentes, formación docente, instalación de laboratorios, nuevos contenidos, etcétera, lo cual no es un impedimento para que esto se discuta, todo lo contrario. Estoy más que convencido de que se debe discutir con las personas que saben de todo el mundo educativo, o sea, los contenidistas, los que son expertos y expertas en informática, aquellos que saben de educación, de tecnología en general, aquellos que conocen el currículum educativo y las necesidades de todas las provincias, aquellos que saben de formación docente, y con todas estas dimensiones ponernos de acuerdo para ver cómo avanzar. Y así también en otra entrevista de este ciclo de la columna de Educación Digital, pude conversar con Fernando Chapagnik de la Fundación Sadowski y también de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, del Departamento de Computación, donde pudimos tener un intercambio también amplio y preciso sobre estos temas que ahora van a escuchar. Por supuesto, creo que nuestra disciplina merece un espacio curricular propio en el sistema educativo, especialmente hablando de secundaria. En primaria requiere la conceptualización de estos conocimientos como un campo de saber específico, pero lo que sí es importante es reconocer su especificidad, y la manera en la que se reconoce esa especificidad en el caso de secundaria es con un espacio propio. Este año cada jurisdicción, o sea, cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tenían que decidir la manera de implementar los NAP de educación digital, programación y robótica. ¿Cuál es la postura de la Fundación Sadowski sobre este tema en particular? Nosotros consideramos que los NAPs de educación digital, programación y robótica del año 18 fueron un avance. Si bien desde el año 2018 pasó poco tiempo, creo que cumplieron su ciclo y es hora de reformularlos. ¿Por qué digo que que los consideramos un avance? Bueno, porque pusieron el tema sobre la mesa y porque hicieron que todas las jurisdicciones coincidieran en la necesidad de avanzar sobre estos temas. Eso es positivo. Creo yo que esos NAPs son producto de su época. Parece que estuviese hablando de 10 años atrás, pero bueno, este tema es muy dinámico y tiene épocas que duran pocos años. Una época en la que lo que se trataba era poner el tema sobre la mesa, pero ese ímpetu tenía cierta, déjame llamarlo de esta forma, desprolijidad epistemológica, que creo que, si bien uno podría pensar que es una sutileza, o que los que decimos esto somos puristas de la disciplina, creo que a la hora de la implementación les está trayendo y les va a traer muchos dolores de cabeza a las jurisdicciones. Por ejemplo, es que el tema de la robótica es complicado como está planteado. Creo que concederle a la robótica una entidad diferencial del resto de la disciplina es un error. Y si querés, pasa algo parecido con la programación. En cuanto a la programación, lo que hay que decir es que si nuestro objetivo es que nuestros alumnos y alumnas entiendan el mundo tecnológico en el que viven, no alcanza con la programación. La programación es una parte de lo que podríamos llamar la disciplina informática. Hace falta también conocimiento de arquitectura de computadoras, es decir, cuáles son las partes que componen una computadora, cómo funcionan las mismas. Conocimientos de redes informáticas, cómo se conectan las computadoras entre sí. Así como no tenemos una materia que se llame aritmética, tenemos una materia que se llame matemática, porque hay un área del conocimiento completa donde a veces, sinecdóticamente, usamos el término de alguna de sus subdisciplinas como sinónimo, ¿no? Yo siempre digo que en el lenguaje coloquial, que hablemos de aritmética como sinónimo de matemática no debería ser un problema. Cuando se trata de documentos normativos, de documentos más formales, deberíamos ser más rigurosos. En ese caso, hay que hablar de la disciplina madre, que son las ciencias de la computación. Por otra parte, tenemos un caso similar, no es lo mismo, pero similar con respecto a la robótica. Yo siempre digo que vamos a estar todos de acuerdo en que
queremos que nuestros alumnos y alumnas cuando salgan de la escuela miren para arriba, vean pasar un avión volando y puedan describir, aunque sea de manera conceptual, de manera esquemática, qué es lo que están viendo. ¿Existe un área del conocimiento que se dedique a los aviones? Sí, la ingeniería aeronáutica. Es un área del conocimiento desde todo punto de vista. Tiene congresos, tiene especialistas, tiene publicaciones, tiene terminologías propias. Por otra parte, la ingeniería aeronáutica es un área del conocimiento que podríamos llamar, dejamos usar el término, de segundo orden. ¿Qué quiere decir de segundo orden? Que tiene unos saberes que se nutren de unas disciplinas madre. Podríamos hablar de que en este caso es la electrónica, la física, la mecánica. Eso no la hace menos un área del conocimiento, pero a la hora de pensar en la explicación general, esquemática, que pretendemos que tengan nuestros alumnos y alumnas al salir de la escuela, nos imaginamos que no va a haber un área, no va a haber una materia de ingeniería aeronáutica, sino más bien que aprenderán en física que existe una cosa que se llama la ley de Bernoulli, que aprenderán también ahí un poquito de mecánica, que tendrán una idea de cómo funciona la electrónica, y con la combinación de esas ideas conceptualizarán que en química aprenderán cómo el combustible se transforma en energía, y con la combinación de esas ideas entenderán que es una máquina que tiene un motor que le impulsa y con eso se da la ley de Bernoulli, etc. No tenemos en la escuela un espacio de ingeniería aeronáutica. Parece que me estoy yendo por las ramas, pero lo mismo pasa con la robótica. ¿La robótica es un campo en la vida real? Sí, claro que sí. Es otro campo de segundo orden, ¿está bien? En el mismo sentido que la ingeniería aeronáutica. Tiene sus expertos, sus escuelas, sus congresos, sus conceptos, sí. Pero se nutre de unas disciplinas base, unas disciplinas madre. ¿Cuáles son? Bueno, la electrónica nuevamente, la mecánica nuevamente y las ciencias de la computación para programar todo eso. Un robot no es más que un dispositivo electromecánico complejo, sofisticado, controlado por un software muy sofisticado. Entonces, en la escuela, lo que nosotros necesitamos nuevamente es la disciplina madre. O sea, cuando nuestros alumnos y alumnas salgan de la escuela, queremos que vean un robot y entiendan qué es lo que están observando. ¿A través de qué? Bueno, a través nuevamente de su conocimiento de la mecánica, de la electrónica y de lo que aprendieron sobre ciencias de la computación, que les dice cómo son los programas que controlan ese dispositivo. No hay que confundir eso con los robots educativos, que son unos aparatitos tecnológicamente muy simples, muy simpáticos, muy entretenidos, que producen mucho enganche en el aula, pero son un instrumento, son una herramienta para abordar eventualmente conceptos de física, conceptos de matemática y, por qué no, conceptos de computación. Pero la verdad es que cuando pensamos en un aula, no en un aula, sino en una escuela donde tenemos una tensión muy fuerte por el escaso tiempo escolar, hay mucho para enseñar y poco tiempo para hacerlo, lo que tenemos que lograr es incluir a la disciplina madre, obviamente, a las ciencias de la computación, para que nuestros alumnos y alumnas puedan aprender sobre programación, sobre redes, sobre funcionamiento de las computadoras, sobre inteligencia artificial, sobre un montón de temas necesarios para decodificar y opinar sobre el mundo tecnológico. No tenemos suficiente tiempo escolar como para incluir disciplinas de segundo orden, como por ejemplo la robótica. En este momento en el que las jurisdicciones están empezando a preguntarse qué forma tendrían sus implementaciones, resulta confuso el hecho de que los NAPs sigan existiendo en su forma actual, porque las jurisdicciones se ven presionadas a incluir contenidos nuevamente de programación, o sea, de una parte del conocimiento que necesitamos impartir, y de robótica, dándole una entidad de primer orden a algo que no la tiene. Entonces me parece que es hora de avanzar en una reformulación de esos NAPs, que lo pensaría menos como una corrección que como una instancia superadora, como una instancia de madurez superior del sistema educativo con respecto a estos temas. Para ir dándole un cierre a esta columna, voy a hacer un resumen final de todo lo que escucharon y de todo lo que fuimos hablando durante el año, y creo que tiene mucho que ver y mucho que argumentarse en las propuestas de la ADICRA, ¿sí? La Asociación de Docentes de Informática y Computación de la República Argentina,
¿Y por qué creo que es tan importante? Porque nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que con la transversalidad no alcanza, que la informática es una disciplina que tiene sus propios ejes, sus objetivos, sus contenidos. La transversalidad es importante también, no hay una dicotomía entre la informática como disciplina y el uso transversal de la computadora en las distintas asignaturas. Eso tiene que quedar claro, porque si no lo hacen como algo excluyente. Los ministerios llevan, o los ministros de educación, o toda la gente que habla de estos temas en nuestro ámbito, lo llevan a esa dicotomía que hace que es o una u otra, y lamentablemente todos estos años ha ido fracasando ese modelo de solamente la transversalidad. Así que es muy importante avanzar en la creación de los NAP de informática, no en los NAP de programación, robótica, educación digital, todo mezclado y como transversal. ¿Sí? Tiene que haber un área específica y el Ministerio de Nación, junto con el Consejo Federal, es el que va a marcar esos lineamientos. Después, cada provincia va a definir la currícula. De ahí, si seguimos con cómo está estructurado el sistema educativo, vienen los proyectos de cada escuela. Y dentro de cada escuela viene el programa y la planificación del docente. Pero lo importante es que logremos ese núcleo, ¿sí? Por eso son núcleos de aprendizaje prioritarios, que tenga que ver con el lugar de la informática. Eso creo que va a colaborar para que las demás provincias, no solamente las 4 que ya lo tienen incorporado en la currícula, como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Cruz y la provincia del Neuquén, para que las demás también puedan dar ese paso necesario, que es la creación de los espacios curriculares para la informática como materia en todas las escuelas del país. Muchas gracias, un saludo y hasta siempre.